Buenos días, chicos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Hoy iniciamos en la página número 6. Continuamos con lo que es la síntesis de proteínas. ¿Qué es el proceso de síntesis de proteínas? Bueno, se sintetizan las proteínas. ¿Qué significa esto? Significa que se van a formar las proteínas. Las proteínas, ¿qué son las proteínas? Como habíamos visto anteriormente, las proteínas son cadenas de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos y este proceso de síntesis es un proceso anabólico en el cual se van a formar las proteínas. Este proceso se lleva a cabo mediante dos etapas, lo que es la transcripción y la traducción. En el ADN nosotros tenemos toda la información genética. El ADN, como habíamos visto ayer, se encuentra dentro de lo que es el núcleo de las células. En el núcleo van a salir lo que es el ADN y ese ADN se va a copiar en un ARN mensajero. Si recuerdan, ayer vimos lo que era la cadena del ADN y lo que es el ARN. Entonces, el ADN de esa célula se va a copiar, se va a, como diría el proceso transcripción, se va a transcribir ese proceso o esa información genética se va a transcribir en un ARN mensajero. La información que tenemos en el ADN se va a volver a procesar y se va a escribir en el ARN mensajero. Este proceso se conoce como transcripción. De ahí, esa información copiada se va a pasar a lo que son los ribosomas. ¿Quién lo va a enviar? El ARN de transferencia. Se abrevia ARNT. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Esos aminoácidos son los que se van a ir uniendo para dar origen a lo que es una proteína. Esos aminoácidos se van a ir formando o uniendo de 3 en 3 y esos se les llaman tripletes o codones. Si recuerdan, ayer vimos que el ARN mensajero tiene bases nitrogenadas que son adenina, guanina y uracilo. Se van a unir esas tres y se les llama a esas tres bases nitrogenadas unidas se les llama codones. Esos codones van a ir soltándose y van a ir formando cadenas de aminoácidos. Esas cadenas de aminoácidos se van a ir formando hasta completarse la proteína. Una vez completada la proteína, esos codones se van a traducir. Ya que está completa la proteína, se le llama proceso de traducción. Eso significa que ya la proteína está lista, se suelta hacia el citoplasma de la célula y el ribosoma también queda libre para volver a iniciar el proceso de síntesis de proteínas, para volver a iniciar de nuevo la transcripción. Estos procesos se van haciendo una y otra vez para elaborar cada una de las proteínas que nuestras células necesitan. Les dejo unos videos para que los puedan checar, a ver si queda un poquito más clara la explicación, ya con otros dibujitos. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Pues es la formación de nuevos seres. Aquí vamos a empezar con la reproducción, pero a nivel celular. Nos habla del proceso de meiosis. ¿Qué es el proceso de meiosis? En sus apuntes, en la página 6, tienen este dibujo. Si se fijan, empieza el proceso de meiosis aquí con la célula madre, ¿sí? Bueno, no sé si recuerdan, habíamos visto el proceso de mitosis. El proceso de mitosis era para la reproducción de células, pero el proceso de meiosis es para la reproducción de células, pero células reproductivas, ¿sí? ¿Qué es esto? Que las células del aparato reproductor se van a reproducir o se van a formar mediante este proceso. Este proceso se le llama o se le dice que es el proceso de la
desde la producción de los gametos. ¿Qué son los gametos? Los gametos son las células reproductivas. ¿Cuáles son las células reproductivas? Los espermatozoides y los óvulos. Esos son los gametos. Los gametos son las células reproductivas. Entonces, el proceso de meiosis se da en el aparato reproductor. ¿En qué consiste? Consiste en duplicar las células. Tenemos lo que es nuestra célula madre. La célula madre tiene 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas se van a dividir. Si se fijan, aquí tienen las etapas en sus apuntes. Pueden ir checando el dibujito. ¿Qué pasa en la meiosis? Tenemos meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, la célula madre va a dar origen a dos células hijas. Como, por ejemplo, la célula madre tiene 46 cromosomas. 23 son del padre y 23 son de la madre. Esos cromosomas se van a dividir y van a dar origen a dos células hijas. Cada una de esas hijas va a tener 23 pares de cromosomas. Pero a diferencia de la mitosis, estas células hijas no son idénticamente o genéticamente iguales a la madre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestras células 46 cromosomas, pero 23 son de origen paterno y 23 son de origen materno. Por lo tanto, estas células que se producen en la meiosis 1 van a ser diferentes. Una es paterna y otra es con información genética materna. Ya que tenemos esas dos células hijas, sigue la siguiente etapa. Aquí en sus apuntes tiene como profase 2, que es la siguiente etapa, en la página número 7. Aquí en la profase, las que están participando son las células hijas que ya salieron de la célula madre. Estas células se van a reproducir también o se van a dividir a la mitad. Cada una de esas células va a dar origen a otra. Si se fijan, el resultado es 4 células o 4 células diferentes. ¿Qué significa esto? En este proceso de meiosis 2 vamos a empezar en la profase 2. ¿Qué hay en la profase 2? Si ven el dibujo, van apareciendo los cromosomas. En la metafase se van dividiendo a la mitad y si se fijan se forma como una línea divisoria que va a dar origen a que se empiece a dividir la célula. Después en la anafase, ¿qué pasa? En la anafase ya está, como dicen, una especie de cacahuate, se va viendo como si fueran dos células. En la telofase ya están dos células, si se fijan. Aquí pues se supone que la membrana va disminuyendo, va desapareciendo. Aquí ya las membranas, cada circulito o tiene una membrana diferente, es decir, cada una tiene su información genética para dar origen a dos células distintas. La otra célula hija hizo el mismo proceso y dio origen a otras dos. Por lo tanto, estas células ya tienen la mitad del número de cromosomas que tiene la madre de ellas, que sería la hija de la que inició el proceso de meiosis. La célula madre original se le llama célula diploide porque tiene la carga genética tanto del padre como de la madre. Pero al dividirse quedan como células haploides porque solamente tienen la carga genética de uno de los progenitores. Por lo tanto, la meiosis da origen a 4 células haploides.